Soy Daniel Salrac, responsable de Supply Chain de Heura. Heura es una compañía que se dedica a la fabricación de alimentos base vegetal. Nosotros básicamente lo que hacemos es producir alimentos que están muy buenos, por un lado. Segundo, que son ricos nutricionalmente, altos en proteínas. Y tercero, que sacan de la ecuación a los animales. A nivel de gestión de la cadena de suministro, Heura se enfrentaba a muchos retos, ¿no? El primero era cómo llegar de forma ágil a nuestros clientes. El segundo era cómo anticipar lo que nos van a pedir, porque la venta es muy volátil en la alimentación y por lo tanto necesitamos anticipar estas necesidades para dar un buen servicio. Y por el otro lado, eficientar toda la cadena de suministros, ¿no? Desde la compra de materia prima, la fabricación, el inventario que tengo en los almacenes y toda la parte de servicio al cliente. Teníamos el reto de cómo tener los stocks correctos, fabricar lo correcto para que todo el proceso fuera lo más eficiente posible. Cuando surgió la necesidad de contratar una herramienta de planificación avanzada, nos fijamos sobre todo en tres partes, ¿no? La primera, que nos permitiera estandarizar nuestros procesos y digitalizar toda nuestra cadena de suministro. La segunda, tener una herramienta que se adaptara solo a lo que necesitábamos. No queríamos una herramienta genérica que tuviera como muchos elementos que no necesitáramos. Y en tercer lugar, una herramienta flexible, ¿no? Que nos permitiera adaptarnos al proceso de Heura y no que el proceso de Heura se tuviera que adaptar a la herramienta. Y en esto surgió Imperia. Imperia cumplía todos estos checks, era flexible, nos permitía adaptarlo todo, era eficiente a nivel del coste de implementación y de la parte modular de todo lo que necesitábamos para implementar. Y por otro lado, el trato humano que hemos recibido desde el primer momento ha sido excelente y sus consultores nos han aportado muchísimo desde el primer día. Buenas, yo soy Marta Alcinar, soy la Business Operations que ha llevado este proyecto con Heura. Hacer un proyecto con Heura para mí ha sido un placer porque ha sido un cliente que ha estado muy comprometido con nuestra herramienta. Le ha dado muchísima importancia a los indicadores que nosotros trabajamos, como puede ser el DFA, el Bayes y el SMAPE. Al principio del proyecto nosotros nos centramos sobre todo en bajar esos valores, ¿no? Del SMAPE, que lo hemos conseguido. Partimos de unos valores más o menos en torno al 50 y pico y ahora mismo estamos en el último mes de un 8,7, que es una reducción bastante importante. A nivel de resultados, desde que hemos implementado Imperia hemos vivido dos cosas principales. La primera es una mejora de más del 10% en el forecast accuracy, lo cual nos permite tener mejor previsión y por tanto servir mejor al cliente. Y en segundo lugar, que todos los comerciales han entendido muy rápido cómo trabaja Imperia y por lo tanto nos permite que puedan dar mejores inputs y por tanto mejorar al final el overall accuracy de la herramienta. Cualquier herramienta de planificación necesita que todos los usuarios que están alrededor de la cadena de suministro tengan la misma información, ¿no? Lo que nos ha permitido Imperia es que todos los departamentos hablen el mismo idioma. El departamento financiero puede sacar sus previsiones en euros, por lo tanto le permite hacer anticipaciones financieras de lo que va a pasar. El departamento de fabricación puede saber lo que se va a fabricar cada semana y cada día. El departamento de supply chain trabaja en unidades y en kilos para tener los inventarios correctos. El hecho de que la herramienta nos permita tener toda la información a diferentes niveles hace que toda la organización pueda ver la información que necesita en una única herramienta. Uno de los plugins que hemos utilizado de Imperia es el de Productos Sustitutivos. Este plugin nos ha permitido entender de un producto nuevo que queremos lanzar cuáles son los productos antiguos que se parecen más y por lo tanto ser capaces de anticipar la previsión de ventas de productos de los que no tenemos histórico. Y esto para nosotros es imprescindible porque tenemos muchos lanzamientos nuevos, cambios de referencia, referencias que juntamos, cambios de gramaje y es indispensable para hacer una buena planificación de la cadena de suministro. Mediante nuestro plugin de productos sustituidos lo que hacíamos era concatenar ese histórico y poder lanzar unas previsiones. Y luego también teníamos el plugin que trabajamos con ello, que es de configuración de nuevos lanzamientos, es decir, un nuevo lanzamiento en el cual no podemos apuntarle ningún histórico, ¿cómo podíamos procurar una previsión? ¿Vale? Pues más o menos mediante el tipo de familia por el que iba a salir ese producto, podíamos configurarlo de una manera o de otra. Definitivamente recomendaría Imperia porque creo que es una herramienta que se adapta muy bien a las necesidades del cliente. Está la última en cuanto a todo lo que se necesita a nivel de planificación avanzada, tanto modelos estadísticos como previsión de la venta, capacidad de introducir datos, todo lo que es estructurar los usuarios alrededor de la herramienta y por lo tanto creemos que es una herramienta que cualquier empresa más pequeña o más grande puede utilizar a la perfección.